Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Yo creo que el anuncio que se acaba de hacer hace un momento, que ha hecho el presidente, de que vamos a tener una vacuna en algún momento, la de Sinopharm primero y luego la de AstraZeneca durante el año, nos tiene que dar cierta tranquilidad. Pero vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué debemos esperar de las vacunas? ¿Son la solución a todo el problema? Vamos a analizar este y otros temas con un invitado a quien ya tenemos en la línea. Mateo Prochaska, él es médico especialista en salud pública, epidemiólogo, está contestándonos, respondiendo a nuestro llamado desde Londres, en Inglaterra. Mateo, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. Feliz año también. Feliz año también. Encantadísimo de estar contigo, Mateo. Espero que la estés pasando bien, aunque la cosa está un poco fastidiosa en Inglaterra, ¿cierto? Sí, está la verdad bastante complicada. Estamos en nuestra tercera cuarentena a nivel nacional por el aumento rápido de casos que hemos visto en Inglaterra. Entre otras cosas, por esta nueva variante de coronavirus que se ha detectado en el sur de Inglaterra y que ahora está dominando las transmisiones y que al ser una variante más infecciosa, está aumentando la cantidad de casos, han empezado a aumentar la cantidad de fallecidos y definitivamente la capacidad hospitalaria está puesta a prueba. Claro, hay que aclararle, y lo vamos a ver en un momentito, pero para ir aclarando, este aumento de fallecimientos no es porque el virus sea más letal, porque esté causando una enfermedad diferente, más mortal, sino que simplemente de manera proporcional, al aumentar los casos, aumentan los hospitalizados, proporcionalmente aumentan en las personas en UCI y obviamente los fallecidos. Mateo, se habla de una tercera ola en Europa. Mucha gente se sorprende. ¿Cómo es eso de tercera ola? ¿Podrías explicar eso? Sí, bueno, en realidad en epidemiología cuando nosotros hablamos de las transmisiones no hablamos usualmente de olas, ¿no? Las olas son más fáciles de comunicar a las personas porque en el gráfico se ve muy claramente pues no un aumento rápido de contagios, pero lo que sucede en realidad es que el virus no ha dejado nunca de circular. Nosotros hemos estado en un estado continuo de pandemia desde por lo menos el mes de febrero, y hemos tenido transmisión aquí en Reino Unido desde entonces, ¿no? Lo que ha pasado es que nosotros en el verano tuvimos una disminución franca en la transmisión y eso se vio reflejado en disminución en todos los indicadores, y luego hubo otro aumento que lamentablemente no pudo ser completamente controlado con esta segunda cuarentena. Entonces, por así decirlo, esta segunda ola no pudo ser controlada con las medidas de control que conocíamos. ¿Eso cuándo fue? Esto ha sido a fines de noviembre, por dar un ejemplo. Nosotros estuvimos todo el mes de noviembre en cuarentena nacional a consecuencia de un aumento sostenido en los meses de septiembre y octubre en casos y segunda ola, entre comillas. Sí, una segunda ola, digamos. Y las medidas de control no fueron efectivas. Lo que se vio es que, sobre todo en el sur de Inglaterra, el virus estaba resistiendo las medidas de control, es decir, no estaba respondiendo a la cuarentena. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo un ejercicio de mirar hacia atrás, un ejercicio retrospectivo, de empezar a ver qué cosas podían haber cambiado que hicieran que el virus no respondiese de la misma forma. Y fue ahí fue que entró la vigilancia genómica, la detección de esta nueva variante, que ahora ya se ha caracterizado con evidencia bastante robusta, que es una variante más transmisible, es decir, que se pasa más rápido de persona a persona, ¿no? Efectivamente, esta es la variante que le llaman B711, que es la variante que ha nacido allí al sur, que se ha originado al sur oeste, me parece, de Londres, por la zona de Kent, y que a mitad de noviembre explicaba más o menos 20 a 25% de los casos, y a principio de diciembre ya era 60%, y que se ha expandido a más de 30 países del mundo. Solamente para la claridad de nuestros oyentes, Mateo, esta nueva cepa, esta nueva variante, hay que usar los términos correctamente, esta nueva variante no es más letal. Y con respecto a las vacunas, ¿qué se sabe? ¿Las vacunas podrían actuar contra esta nueva variante? A ver, esta nueva variante, que es parte de este linaje B117, es una variante que tiene un grupo de mutaciones, no es una mutación única, son varias mutaciones que han aparecido juntas y que parece que le dan al virus una mayor capacidad de ser transmitido, ¿ya? Entonces, a veces se confunde el mensaje y las personas, hay dos mensajes confusos. Un mensaje confuso es el mensaje de que algunas personas piensan que este virus es más letal. Entonces, el virus no es más letal.
pero eso no lo hace menos peligroso. El otro mensaje es, como el virus no es más letal, no me preocupo. Eso no es cierto. Este virus, al ser un virus más transmisible, más infeccioso, en poco tiempo puede rápidamente crecer y rápidamente generar gran cantidad de fallecidos y llenar hospitales. ¿Y esto qué significa? Las medidas de control que nosotros teníamos antes, que nos permitían aplanar la curva, eso de aplanar la curva de lo que tanto hablábamos a comienzos del año pasado, ¿no? Esas medidas ya no van a ser suficientes, ¿no? No lo han sido definitivamente aquí en Reino Unido. Nuevamente hemos entrado a otra tercera cuarentena nacional para tratar de aplastar esta segunda ola, si quiere llamarlo así, o una segunda ola que fue resistente a las medidas de control que tuvimos en noviembre, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, el día de hoy nosotros hemos tenido más de 1,000 fallecidos en Reino Unido en un día, que es un valor sumamente alto. No alcanzábamos esta magnitud de valores desde el mes de abril. Entonces estamos viendo que el 2021 sigue con fuertes transmisiones de coronavirus debido a esta nueva variante que se está propagando ya por el mundo, y que la aparición y la implementación de vacunas, se han implementado ya más de 1 millón de vacunas aquí en Reino Unido, no garantiza de manera inmediata el control de la transmisión del virus. Es decir, debemos seguir cuidándonos, debemos seguir siendo responsables. A eso iba Mateo. Hoy día se anunció en el Perú que vamos a tener vacunas por fin. Parece que las de Sinopharm van a llegar muy pronto. La de AstraZeneca parece para septiembre. Y yo he notado que la gente se ha alegrado muchísimo. Es como si hubiéramos metido un gol en el Mundial. Entonces yo quisiera que tú le digas a la gente, ¿son las vacunas realmente la solución a la pandemia? O sea, ¿con unas vacunas se soluciona todo? Bueno, aquí hay un tema importante, y es que sí es una buena noticia. Entonces no quitémosle el peso a la buena noticia, especialmente en una época en la que a veces hay tanta desesperanza. Cojamos esto como una buena noticia. Quizás ha sido un poco tortuoso el proceso de negociación y compra en consecuencia de distintos factores, ¿no? Pero el punto es que ahora el Perú ya tiene contratos para obtener la vacuna de Sinopharm en enero. La vacuna de Sinopharm es una vacuna segura, es una vacuna que ha sido probada en el Perú con nuestra población, con voluntarios, y ha sido probada en ensayos de fase 1, fase 2, fase 3 incluso, ¿no? Entonces, es una vacuna que además es efectiva. Se han publicado ya datos preliminares y datos oficiales de las primeras 2 fases. Entonces, eso es una excelente noticia. Y creo que en fase 3 se ha demostrado un 79% de efectividad, ¿no? Exacto, 79% de efectividad en esos estudios, y ya está siendo probado por otros países. Se está utilizando en Egipto, en Dubái, en Medio Oriente. Exacto, más allá de la buena noticia, lo que yo quisiera no sé, a mí me parece que las personas no deben poner toda su confianza en una vacuna, es decir, llegó la vacuna y se acabó el problema. Por supuesto. Ejemplo de esto es lo que estamos viendo en Reino Unido. Nosotros hemos empezado a vacunar en diciembre, y el 4 de enero hemos anunciado nuevas medidas de control muy, muy estrictas, incluso las más estrictas que hemos tenido desde abril. Entonces, con la compra de la vacuna, o sea, por decirlo así, si con la llegada de la vacuna y la vacunación en sí mismo no estamos logrando un control inmediato, la compra de la vacuna no es definitivamente una noticia que nos debe llevar a relajarnos y a disminuir la distancia social. Al contrario, con la aparición de la nueva variante, lo que debemos hacer es más que nunca cumplir estas medidas de control, mantener la distancia social, mantener las medidas de higiene, y esperar a que logremos cubrir un porcentaje de vacunación suficiente para prevenir la transmisión, que es lo que se espera en el 2021. Muy bien. Mateo, vamos a hacer una pequeña pausa de la pandemia. Si usted recién prende la radio, si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Mateo Prochaska. Él es médico epidemiólogo, quien nos responde desde el Reino Unido, en Londres, y hemos estado conversando acerca de la nueva variante de este virus que se descubrió precisamente allí, al sur de Londres, y que se ha extendido ya a más de 30 países en el mundo. Y estamos hablando también sobre cómo las vacunas son importantes, pero no son el elemento único que va a controlar una pandemia. Mateo, quería preguntarte, porque lo que nosotros queremos en el Perú muchas veces es ver espejos, en qué espejo nos podemos reflejar para, ojalá, no cometer los errores que cometen otros. En ese sentido, si pudieras decir, por ejemplo, allí en el Reino Unido,
¿Qué cosa no funcionó bien? ¿Por qué han tenido estas olas, estas enormes olas y ahora que ha obligado a que se cierre por tercera vez el país? ¿Qué lecciones podemos tomar los peruanos de la experiencia inglesa? Creo que a nivel mundial lo que ha pasado es que ha habido muchísima voluntad de implementar las medidas de control estrictas en la primera ola, porque era una situación nueva que no se conocía mucho, no sabíamos bien cómo funcionaba el virus, cómo funcionaba la infección, quiénes eran los grupos de riesgo. Entonces, en la primera ola, de manera global, hubo una respuesta, diría, bastante estricta, ¿no? Lo que ha pasado con la segunda ola es que la respuesta de los países ha variado en intensidad y en temporalidad, ¿no? Entonces, la principal lección para el Perú debe ser actuar temprano, ¿no? No esperar que el virus circule en gran medida para establecer medidas de control. Este dilema entre la economía versus la salud de las personas es un poco un dilema falso, en el sentido de que, por supuesto que es una decisión multisectorial, ¿no? Pero se ha visto ya, y esto está muy bien documentado a lo largo del 2020, que los países que finalmente han actuado tarde, que han cerrado nuevamente negocios y mandado nuevamente a las personas en cuarentenas, no han tenido necesariamente una mejor economía que aquellos países que actuaron de inmediato, ¿no? Eso va por un lado. Por otro lado, estamos acostumbrados a veces a que las medidas de control sean solamente, hacemos una cuarentena generalizada o no tenemos ninguna medida, ¿no? Y lo que se puede hacer en realidad es cercos epidemiológicos, trazamiento de contacto, detección temprana de casos y sobre todo mucha promoción de la salud. Es decir, muchos mensajes a la población para que la población no se fatigue de esta sensación de distancia social que es tan difícil, sobre todo ahora en el verano, ¿no? Pero más focalizados, dices tú, en vez de que sean generalizados. Bueno, hay medidas que pueden ser generalizadas. Estas medidas de distancia social, todo el mundo ahora debería estar guardando distancia social. En Perú todas las personas deberían estar utilizando mascarilla, en la medida de lo posible trabajar desde casa, que sabemos que es algo que en Perú no puede hacer la mayoría de personas, ¿no? Y hacer una detección de casos precoz mientras vamos ampliando la capacidad hospitalaria, la capacidad de laboratorio, ¿no? Ok, entonces una lección sería no esperar hasta que sea muy tarde, ser un poco más agresivos, más proactivos, buscar los casos primero con pruebas moleculares, tratar de yugular los brotes antes de que los brotes se conviertan ya en cosas incontrolables que después ya tengamos que ser reactivos. Esa sería una. Y la otra, nos has dicho que usar la epidemiología para de manera más inteligente saber en dónde se actúa. ¿Eso he entendido bien? De acuerdo, sí. Es la necesidad de utilizar información epidemiológica en niveles regionales o niveles distritales incluso, ¿no? Ya hay esfuerzos independientes que están colaborando con el Ministerio de Salud para generar esos indicadores y esa medida es buena. Sin embargo, no debemos descuidar el hecho de que el virus está circulando en todo el país. O sea, y a veces las personas piensan, no estamos en la primera ola, ya hemos salido de la primera ola, no hay ola de coronavirus. Eso puede ser cierto desde un nivel macro, pero el virus está circulando y no estamos de ninguna manera protegidos contra el virus, ¿no? Esta sensación de que por tener ciertos niveles de inmunidad el virus ya no va a circular, eso no es ninguna garantía, y prueba de ello es lo que estamos viendo en Europa ahora, en donde el virus, sí es verdad, circuló quizás en menor magnitud que lo que circuló en América Latina, pero igual el tamaño de estas transmisiones, de esas olas, está realmente poniendo a prueba la capacidad hospitalaria, ¿no? Entonces, por favor, no nos descuidemos. Interesante lo que dices. O sea que tú como que dices, no hay que confiarse mucho en el hecho de que los estudios de prevalencia en el Perú indiquen que 30, 40% de la gente ya se infectó, o que ciudades como Iquito 70, 80% de la gente ya se infectó. Lo que nos estás diciendo, no se confíen en esos números porque el virus está circulando y va a atacar otra vez. De acuerdo. Sí, va por ese lado, pero además tenemos que darnos cuenta de que el Perú es un país sumamente grande. Es decir, si nosotros superponemos el territorio peruano en Europa,
ocupa una gran cantidad de países, ¿no? El Reino Unido es muchísimo más pequeño, por ejemplo, que Perú. Entonces, decir que la prevalencia en Perú es una prevalencia única es completamente falso. Perú tiene distintos niveles de prevalencia en distintos grupos etarios, en distintas regiones, en distintas ciudades. Entonces, es verdad. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en Loreto hemos tenido muy alta transmisión, y en la ciudad de Iquitos quizás las tasas de prevalencia son sumamente altas. Pero que una persona, por ejemplo, en Huaraz asuma que su riesgo es mucho menor solamente por una prevalencia que se midió en Loreto. Loreto es casi como otro país para una persona que vive en la costa, en términos de geografía, ¿no? Claro, entonces, claro, pues no asumamos que estos niveles de prevalencia tan altos nos van a proteger a todos, porque eso no es cierto. Correcto, eso es lo que habíamos dicho, y precisamente en Iquitos ya están sin camas de cuidados intensivos, ya no tienen camas de cuidados intensivos en Iquitos y están viendo un aumento de casos allí. Mateo, no sé si tú tienes acceso a los datos en el Perú. ¿Estás analizando datos en el Perú, aunque sea de manera superficial, somera? ¿Nos puedes comentar algo de lo que estás viendo de los datos del Perú? ¿En qué dirección estamos yendo? Lo que se ha visto hasta ahora es que de manera discreta en algunas regiones ha aumentado la positividad en las pruebas, es decir, mayor cantidad de personas están saliendo positivas, manteniéndose más o menos el mismo nivel de pruebas realizadas. ¿Moleculares? ¿Estás hablando de moleculares? No he podido ver la distinción de las pruebas. De hecho, no he podido encontrar la data desagregada. Lo que sí se está viendo es un aumento ligero en la necesidad hospitalaria, ¿no? La capacidad hospitalaria se está poniendo a prueba en algunas regiones. Definitivamente Lima es una de ellas, la costa norte. Entonces, sí hay indicadores que sugieren que la transmisión está aumentando. Como le decía anteriormente, en ningún momento se ha detenido la transmisión. O sea, esta sensación de que el COVID se detuvo después de la primera ola es completamente falso. Es muy atractivo pensar eso porque estamos todos muy cansados, ¿no? En todo el mundo. Pero no es verdad. No es verdad, el virus sigue circulando. Hay otros países, como por ejemplo Australia, algunas regiones de Australia, Nueva Zelanda, que han logrado llegar a un plan cero COVID, en donde no tienen ningún caso nuevo y han dicho más o menos nosotros hemos controlado o erradicado la transmisión. Eso no ha pasado en Perú, eso no es cierto. Sigue habiendo transmisión, y cuando vamos al mercado, cuando nos subimos al bus, incluso si vamos a la playa o nos juntamos con amigos, todavía podemos estar expuestos al virus, podemos contraer la infección, ser asintomáticos, podemos transmitir la infección a otra persona que sea parte de la población de riesgo, y eso puede ser un problema que finalmente puede llevar a una segunda gran ola de transmisiones. Eso no está descartado en el Perú. Entonces, el resumen, yo creo, de esta conversación, Mateo, podría ser: por favor, no nos descuidemos en el Perú. No nos descuidemos, recién estamos empezando este segundo año de la pandemia, nuestros números estarán un poco bajos, hay la tendencia, como has dicho, de que vaya a aumentar, pero lo que tenemos todos que hacer es no descuidarnos y no pensar que porque ya van a venir las vacunas, caramba, ya resolvimos el problema. Completamente de acuerdo. Mi mensaje es ese, celebremos la compra de una vacuna que nos genera esperanza dentro del 2021, pero no cometamos la torpeza de pensar que el COVID se ha terminado el día de hoy con la compra de las nuevas vacunas, porque ese no es el caso. Fabuloso. Mateo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que tienes muchísimo que hacer allí en el Reino Unido y te agradecemos muchísimo que hayas estado con todos los oyentes de RPP Noticias. Feliz año para ti y tu familia. Doctor, muchas gracias por la invitación. Que tenga buen día. Encantado. Muy bien. Pues ahí está, señora. Mire, este mensaje debe ser repetido de diversas maneras, envuelto en diferentes papeles de regalo, por diferentes medios de comunicación, por diferentes mensajeros que los lleven a la comunidad. No estamos libres de la pandemia. Recién estamos en los 20 minutos del primer tiempo. No bajemos la guardia y no pensemos que porque llegó la vacuna ya es un gol del Cholo Sotil. No es así. La vacuna es un elemento más en el control, pero la responsabilidad personal, la distancia social, la mascarilla y la higiene de manos y superficies nos tienen que acompañar por todo el año.